no se lleven a cabo a través o no haya víctimas hombres, sino que, si me permiten, les voy a presentar una información que quizás nos ayude a entender por qué de pronto la Procuración de Justicia es necesario que se analice bajo esta idea de la perspectiva de género. Y hace sentido bajo la idea de por qué es que estos delitos tienen una fiscal especializada para poder analizarlos con perspectiva de género. Tenemos que los delitos que se analizan dentro de la situación del contexto de violencias que actualmente tenemos, establece como preponderantemente estos cuatro que se manejan. Y justo es que dentro del 100% de estos delitos, el 82% lo viven las mujeres. Es decir, los delitos que más denunciamos en la Fiscalía a las mujeres es primordialmente la violencia familiar. Entonces, el reconocimiento del cargo que desempeño es para efectos de entender que la violencia y los delitos se viven de manera diferenciada. Entonces, sí es muy padre estar aquí con ustedes en este tema para que las que nos escuchan y los que nos escuchan, de pronto, pues comencemos a reflexionar que este tipo de situaciones se dan preponderantemente en contra de las mujeres, y por eso es que se hace ese reconocimiento como una acción que se establece dentro de los criterios internacionales y de México mismo para poderle dar la importancia que requiere o se necesita. A ver, parece que tuvimos unas situaciones técnicas, pero continuemos. Ok, Griselda, entonces nos comentas como estos delitos ¿cómo decirlo? ¿No? O sea, que producen, o más bien que preocupan, o sea, como estas cuestiones, ¿no? Las especificaciones que tienen los delitos que tienen que ver con el género, ¿no? O sea, cómo las mujeres vivimos diferentes violencias, esa es la palabra, y violencias muy específicas, ¿no? Justo, es parte de esta situación y bueno, en ese sentido, como les refería, el caso de la violencia familiar, voy a hacer como un análisis dentro del concepto de violencia familiar que se tiene. Evidentemente, una de las cuestiones que mayormente se tienen en análisis o previstas, pues evidentemente de las denuncias que se llegan a tener, tiene que ver los delitos preponderantemente, las violencias se dan en contra de niñas, por ejemplo, los delitos de carácter sexual. Y bueno, la característica más importante de todas ellas, como lo es el feminicidio, que es el tipo penal que establece una sección específica para un género, como lo es ser mujer. Es decir, el tipo penal del feminicidio exige que la persona que recibe la conducta tenga características de mujer. ¿Por qué? Bueno, pues estas violencias que se viven a lo largo del trayecto de una mujer, pues muchas de ellas culminan en esta violación más grande que tenemos, como lo es la vida, que es la violencia feminicida. Y bueno, lo que se da de entorno es que son de maneras diferenciadas cómo es que puede llegar a este resultado. Y este tipo penal, pues bueno, establece justo el feminicidio, que la característica específica para poder acreditar este elemento del tipo penal, pues la característica es que seamos mujeres. Ok. ¿Y hay otras características que también tengan que ver con este delito? Una de las principales condicionantes, bueno, a través del tipo penal de feminicidio aquí en Nuevo León, comenzó en el 2003. Por eso de pronto ahora sé que lo escuchamos más en redes sociales y es una de nuestras principales dudas, pero aquí en Nuevo León desde el 2013 se luchó por la aparición de este tipo penal homologado al Código Federal. El Código Federal aparece en el 2012 y luego Nuevo León es de las primeras entidades en el país que reconoce estas violencias y este tipo penal. Y a partir de esto establece que una privación de la vida a una mujer por razones de género. En el 2013 había 3 razones y en el 2017 se hace también un esfuerzo grande por las organizaciones no gubernamentales en Nuevo León
para efecto de que se reconozcan que las razones de género por las que las mujeres son privadas de la vida tiene que ver con 7 razones específicas. La primera de ellas tiene que ver con la violencia sexual. Es decir, las mujeres cuando son privadas de la vida, ya sea previa o posteriormente a ella, fueron violentadas sexualmente. La segunda razón es que los cuerpos reciben lesiones infames o degradantes, tendentes a discriminar o a denigrar el cuerpo de las víctimas. Entonces, esto también se entiende como una razón de género. Otro de los elementos importantes que se establece son los contextos de violencia. Y es importante para las que nos escuchan que sepan que no solo tenemos, o las mujeres no solo viven violencias familiares. Es decir, hay muchos tipos de violencia, como lo es la económica, la patrimonial. En el concepto del tipo penal de violencia está la económica, la patrimonial, la psicológica y la física, ¿sí? Estas violencias son reconocidas también en esta fracción del tipo penal, pero también las que establece la propia ley, como algún otro tipo, como lo puede ser el tema de violencias digitales, obstétricas y otras que establecen la propia ley, y también laboral y escolar. Luego tenemos otra razón de género, es la relación entre víctima y victimario. Y esto es de pronto clave para los contextos de violencia en contra de las mujeres. La mayoría de las víctimas mujeres son privadas de la vida por personas conocidas, ¿sí? En su mayoría. Entonces, los contextos de relación entre quien realiza la conducta y quien la recibe, siempre hay una, no siempre, pero es altamente probable que haya una relación o vínculo de confianza. Es decir, que la privó de la vida el padrastro, el esposo, el amigo, el maestro, el vecino o alguien que tiene cierto grado de relación con la víctima. Luego tenemos, evidentemente pudiendo ser, ojo con esta situación, quien haga este resultado de la conducta no tiene limitaciones, es decir, el imputado, la persona que lo realiza, no está limitada al sexo, es decir, no tiene que ser tiene que ser hombre o mujer, es decir, cualquier persona puede cometer un feminicidio, solo si se surte los 7 supuestos que vamos en el cuarto. En el quinto tiene que ver con textos de amenazas, ¿sí? Que previamente le hayan dicho que iba a tener como resultado la privación de la vida. En el sexto, la incomunicación, que les retienen los celulares, que no les permiten comunicarse con sus familiares, que las tienen cautivas en un espacio. Y pues la última de las fracciones, que es de pronto la que llama más la atención en los contextos de drogas o de los feminicidios públicos, que es que el cuerpo haya sido arrojado en una vía pública. Entonces, bueno, todas tienen una historia y tienen un concepto de por qué se determinarían estas razones de género, pero esa es una de las claves del por qué el feminicidio, si se surte una o más de una razón. No establece la exigencia normativa de muchas razones o de más de 3 o más de 2, con el hecho de que sea mujer, acreditas que haya estado viva, posteriormente perdió la vida en un contexto de intención, es decir, con el dolo de producir ese resultado, es decir, no hay feminicidios culposos, todos ellos hay una intención de producir ese resultado, y bueno, que se dé una de estas razones, tenemos por resultado la acreditación del tipo penal de feminicidio. Ok, qué interesante que nos comentes esto, porque muchas veces pensamos que, o más bien no sabemos del todo qué es específicamente un feminicidio, ¿no? O sea, no nos queda del todo claro, y más ahorita que, como bien comentas, parece que lo escuchamos un poco más, pero no por eso terminamos de comprender del todo qué es exactamente, ¿no? Y cómo nos afecta a las mujeres. Y ahora platícanos un poquito de qué haces allá en la Fiscalía. La Fiscalía Especializada, bueno, a partir del 2018 se da en el contexto de Nuevo León la autonomía en la Procuración de Justicia. Antes la Fiscalía pertenecía al gobierno del Estado, era parte de sus organismos que se encontraban en el Estado. Y bueno, a partir de marzo del 2018, el fiscal general, el licenciado Gustavo Guerrero, quien les manda un saludo a todas y a todas las personas también que nos ven, él es el primer fiscal general autónomo en lo que es el Estado de Nuevo León. Y bueno, derivado de eso se generan acciones afirmativas, que ya lo platicará nuestra compañera Daniela, para determinar este avance en el cumplimiento de la alerta de violencia en contra de las mujeres. Es decir, el reconocimiento de que haya una persona especializada abordando este tipo de problemáticas. Además de conocer
el sistema acusatorio, cómo funciona el sistema penal. Hay que conocer los contextos, las teorías de género y este sistema social que actualmente se vive para las mujeres. Entonces, ¿qué se hace a partir de allí? Bueno, se le asume a esta figura la responsabilidad de la investigación de estos 4 delitos que comentaba, en donde preponderantemente las víctimas que son lesionadas son mujeres, pero incluso los hombres tienen las mismas dificultades en estos 4 delitos. Es decir, se tiene que actuar con perspectiva de género, que esta palabra es la más mencionada de todas, pero la que de pronto cuesta trabajo llevarla a la práctica, pero es muy sencillo. No se trata de que esto sea a favor o en contra de un género, sino de entender desde nuestras diferencias las dificultades que tenemos para acceder a la justicia. Y ahí que tiene que haber una persona que entienda estas diferencias y que genere contextos de igualdad para acceder a la justicia. Ese es el trabajo que preponderantemente hace la Fiscalía, entender estas violencias, poder determinar acciones de investigación con debida diligencia, es decir, dejar estereotipos, desapartarnos de creencias, desapartarnos de roles que dejamos preestablecidos socialmente para no dejar de investigar los diferentes contextos. Entonces, los contextos que generan brechas hacia las mujeres, que esas son las escuchamos muy constantemente, pues también generan brechas a los hombres y nosotros tenemos que entender esta diferencia. Esta diferencia es actuar con perspectiva de género, que bueno, la Fiscalía General de Justicia actúa para todos sus delitos y para todas sus acciones con esta sensibilidad, pero que exige una debida diligencia reforzada para el cargo y de las funciones que nosotras desempeñamos. Entonces, pues básicamente lo que nos toca es entender y dotar de igualdad para el acceso a la justicia. Y esto que comentas es muy importante porque si no tenemos la perspectiva de género en la investigación, en realidad, digo, más allá de, no más allá, ¿no? Sino, o sea, no estamos teniendo en cuenta a las mujeres y eso es muy importante porque somos, ya lo hemos mencionado en otros diálogos, pero somos la mitad de la población, de hecho, poquito más de la mitad de la población, ¿no? Entonces, no tener perspectiva de género significa que no estamos tomando en cuenta las especificidades de la mitad de la población. Y eso es muy grave, porque de hecho, aunque ahora escuchemos más la palabra feminicidios, pues asombra, ¿no? Saber que es bastante nueva en nuestro estado. O sea, 2013, no han pasado todavía ni 10 años. Y que esto tiene una evolución constante. Por eso requiere que el compromiso de la persona que dirige este tema esté informada constantemente, hagamos foro de buenas prácticas. Parte de los criterios que nos exige los ámbitos internacionales al Estado mexicano es, bueno, en esto todavía no hay un camino ya recorrido en donde solamente se lleguen estos pasos, sino que estamos en constante construcción de este camino. Y lo que se requiere es tener espacios para compartir las acciones y las buenas prácticas para que podamos garantizar la vida no solo de las mujeres aquí en Nuevo León, sino de México y en todo el mundo. Entonces, estas acciones pues preponderantemente nos ayudan a entender las diferencias y a estar constantemente, te exige estarte reflexionando en lo que nosotros decimos, bueno, una constante de construcción de la realidad para que podamos hacer lo primordial, que es brindar y ayudar a acceder a la justicia. Totalmente, totalmente. Muchas gracias, Griselda. Y también, cuéntanos un poco cómo son estos modelos de investigación. Bueno, justo ya actualmente, a través de que el plan estratégico de transición, cuando se asume la autonomía en la Procuración de Justicia, lo que se busca es llevar una nueva manera, es decir, las problemáticas se han complejizado. Entonces, cada día escuchamos que hay más denuncias, que hay más carpetas de investigación y bueno, sería de pronto una variable muy sencilla decir, bueno, a más carpetas, más personas. Y bueno, la instrucción del fiscal general fue muy concreta y es decir, hay que buscar creatividad para efecto de poder resolver este tipo de problemas. Entonces, tenemos que hacer, y más ahora con la contingencia, tenemos que hacer más con menos, tenemos que estar preparados y preparadas para todas las funciones y para todos los retos que constantemente se nos enfrentan. Pero en el caso de la Fiscalía, ha habido un cambio en los modelos de investigación y se llama el nuevo modelo de investigación, que es el nuevo modelo de investigación homologado, en donde se divide, para los que no somos abogados o para los que no tenemos como un acercamiento directamente con Fiscalía,
Lo que quiere decir es hacer investigaciones más rápidas, más eficientes y menos costosas, en donde nosotros busquemos que la justicia sea más rápida y expedita. Hay todo un proceso por hacer, es decir, en los delitos que es posible se incentiva la solución del conflicto, la reparación del daño a las víctimas. Muchas veces llega a la fiscalía buscando o solicitando que se les repare el daño. Lo que buscan es esto. Entonces, hay salidas alternas que el propio sistema acusatorio con este cambio que generó estableció, pero no todos lo habían utilizado. Entonces, todo parecía llegar a un embudo en donde solo pocas resoluciones tenían éxito. Y ahora lo que se busca es que toda denuncia, al menos en el contexto de la violencia en contra de las mujeres, tenga un resultado. Pero ¿cuál es el resultado? Bueno, el resultado es erradicar la violencia. No en todas ellas se busca como tal una sentencia, porque lo que se busca es la reparación del daño a la víctima, la garantía de no repetición y sobre todo el cumplimiento del Estado de sus obligaciones. Entonces, el nuevo modelo de investigación, me parece padrísima esta pregunta, porque bueno, una de las cuestiones primordiales que se hizo es la denuncia virtual. Uno de los principales temas que veíamos en la situación con las mujeres que vio el fiscal general fue que las mujeres no denuncian porque, bueno, hay situaciones que consideran que es una cosa menor, pero la mayoría de ellas consideraba que era muy difícil acudir a presentar la denuncia. Ahora con este contexto de contingencia, donde pocas veces podemos salir, en donde, bueno, nos da temor estar en el exterior, hay la posibilidad de hacer la denuncia de manera virtual. Y esto a nivel nacional se le ha reconocido al fiscal general como la principal buena práctica que se tiene en el país para poder acercar la justicia a todas las víctimas, pero a la que hemos visto, al enfoque seccional que hemos visto que ha generado un gran acercamiento ha sido hacia las mujeres. Entonces, ustedes a través de estas plataformas donde nos pueden ver, lo que tenemos es la posibilidad de generar evidentemente la denuncia virtual. Para la denuncia virtual tenemos en el contexto de la contingencia, ustedes pueden presentar, posicionarse en la página de la Fiscalía. En el nuevo modelo, como les decía, de investigación, lo principal es, si estamos en lo mismo, es la denuncia virtual. Y ustedes pueden ver allí que hay diferentes iconos. Bueno, si le dan clic en el de videodenuncia, desde su celular, con obviamente un internet que soporte una transmisión de información a través de video y audio, puedes realizar tu videodenuncia. Y esto es muy interesante porque uno de los principales paradigmas es que las violencias se viven en los interiores de las casas. Entonces salir es complejo y se han generado una serie de acciones de cómo nosotras las mujeres podemos pedir ayuda. Y bueno, aquí no solo se puede pedir ayuda, claro, dejamos las cuestiones de urgencia, recuerden que si hay una situación de urgencia, marquen al 911, ahí las corporaciones de seguridad pública acudirían de manera directa al domicilio. El hecho de que presenten una denuncia virtual es para que presenten su denuncia, ¿sí? Lo que hacemos es acercarnos a través de las herramientas tecnológicas. Entonces, ustedes si le dan clic en la de videodenuncia, les va a pedir ciertos requisitos, entre ellos el teléfono, y de manera inmediata, así como estamos conversando, van a hablar con un agente del Ministerio Público que primordialmente puede recibirles o brindarles orientación, pero lo más principal es que va a recibir su denuncia. Y lo más importante es que en ese momento, a través de un oficio electrónico, pueden recibir medidas de protección. Y esas medidas de protección van bajo una mística o ideología muy firme que se ha generado desde la contingencia. Buscar que la casa sea un espacio seguro, extraer a las personas que realizan las violencias de los lugares de las casas. Las medidas de protección lo que buscan es que las víctimas que sufren algún tipo de violencia puedan extraer al agresor y no tengan ellas que buscar a dónde irse en este tiempo. Entonces, bueno, eso sería como una de las acciones primordiales, la denuncia virtual, una nueva forma de investigación más ágil y diligente para que permita el desahogo de las carpetas. Y bueno, son acciones que seguimos construyendo día con día a través de las herramientas tecnológicas. Gracias. De hecho, nos comentan, dice, antes realizar una denuncia tomaba más de 5 horas. ¿No? Es impresionante el tiempo que podía tomar una denuncia, pero esto es muy interesante porque muchas de nosotras quizá tenemos todavía
y que ni siquiera hemos puesto una denuncia, tenemos como esta idea de que es bien difícil, ¿no? Bien complejo, o sea, que no sabemos ni a dónde ir, que es súper tardado, o sea, que te lleva justo estos 5 horas, y por eso es muy importante saber que existen otras opciones, que no deja de existir la opción presencial para quienes así es más conveniente, pero que existe la opción virtual que para muchas de nosotras ya es más accesible, ¿no? Nos comentan también que las medidas de protección son vitales, claro. Y de hecho, y coincido totalmente. Otra de las acciones que nos decían mucho es eso, el tiempo que se duraba para hacer una denuncia, la revictimización que de pronto teníamos al acudir con un agente del Ministerio Público, y ahora cuando está videograbada, nosotros estamos al pendiente de qué acciones y cómo se entrevistan a las víctimas, sin sentar a las víctimas y sin revictimizarlas. Por ejemplo, le dan clic, les digo, desde su teléfono celular, ahorita las que están en el live lo pueden ver, nos pide ciertos requisitos como los datos de identificación, el teléfono, para que nosotras podamos advertir de dónde se hace la geolocalización del teléfono, justo para poder brindar alguna acción de ayuda inmediata. Nos pide nada más el nombre, el teléfono o un correo electrónico, porque no solo la denuncia es virtual, la carpeta de investigación también lo es. Es decir, ya no tengo que ir a darme la vuelta a presentar las pruebas, hacer los documentos. Podemos acudir y analizar nuestra carpeta desde nuestro teléfono. Entonces, esto yo sé que, bueno, es un enfoque a cierta cantidad de víctimas, pero como bien lo precisabas, pueden acudir todavía a los espacios. Incluso los municipios pueden poner computadoras con videograbaciones, como lo vemos aquí, inmediatamente atiende una llamada una compañera fiscal y realiza de manera inmediata la atención. Hemos cerrado mucho las brechas del tiempo de atención. Como decían antes, eran 5 horas. Ahorita estamos nosotros monitoreando que el tiempo de espera no sea más de 1 minuto para que las atenciones sean inmediatas. Incluso lo que decía es que los municipios pueden poner cabinas o computadoras con cámara para que ayuden a las mujeres que se acercan a ellas y bueno, al final del día podamos nosotros abordar este tipo de problemáticas de una manera más creativa para efecto de que podamos procurar la vida de las mujeres. Y decirles que allí se hace una herramienta que le llamamos nosotros herramienta de evaluación de riesgos, se determina una medida adaptada a la situación que presenta cada una de las víctimas y nos comunicamos con las corporaciones policíacas de cada uno de los municipios y del estado, y eso es gracias a la coordinación del instituto, y queremos de verdad agradecerles que todas estas acciones ha sido a través de la maestra Cecilia, nos ha ayudado mucho en esta incidencia de importancia de la protección de la vida de las mujeres. Entonces, agradecemos estas oportunidades que tenemos con cada uno de los municipios que hemos visitado para poder hacer esta acción en conjunto desde la Procuración de Justicia, desde el instituto, desde la seguridad pública e incluso desde el orden nacional, desde las mesas de construcción de la paz, que nos han ayudado en mucho para poder hacer eficientes estas protecciones. Gracias, Griselda. Y hablando sobre estas acciones que podemos tomar, me gustaría que Daniela nos platicaras un poco sobre qué acciones estás realizando para la prevención o erradicación de la violencia de género. Gracias, Greta. Gracias, fiscal. Pues más que realizar yo las acciones, el instituto, más bien la función que tengo yo desde el instituto es la de coordinar estas acciones, ¿no? No sé si en la presentación al inicio se dijo, mi área, la área de la que yo dependo, buscamos la coordinación de la alerta de violencia de género, ¿no? Ya nos hablaba ahorita la fiscal acerca de que la violencia sí tiene género, de los delitos que en un momento dado afectan diferenciadamente y particularmente a mujeres, adolescentes y niñas. Y escuchamos en el Estado esta frase en continuas ocasiones respecto a que el Estado tiene una alerta de género, tiene que atenderla, ¿no? Había un video, no sé si por ahí Sí. lo tienen, ¿sabes? Porque te lo pido, porque realmente me gustaría dar una continuidad a ese video, ¿no? Si ponemos el video y ahorita continuamos con esa plática. Perfecto, déjame voy poniendo el video. Este video me imagino que ya lo han visto quizá en algunas ocasiones, pero es muy importante porque nos platica súper bien justamente qué es la alerta de violencia de género.
simple hecho de ser mujeres. Es la violencia extrema y representa una violación a sus derechos humanos. Cuando la violencia contra las mujeres termina en feminicidio, muchas vivieron antes diferentes tipos de situaciones como humillaciones, prohibiciones, control, abuso sexual y golpes, entre otros. La alerta de violencia de género contra las mujeres se activó en diferentes estados del país y en Nuevo León se aplica para 5 municipios del área metropolitana como Apodaca, Cadereyta, Guadalupe, Juárez y Monterrey. Para poner un alto a este mal social, existe un organismo llamado Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocido como CONAVIM, institución que revisa todas las acciones para dar cumplimiento a esta alerta de violencia de género contra las mujeres. Esta alerta establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene como principal objetivo la protección de los derechos humanos de mujeres y niñas. Para su cumplimiento, la alerta requiere de un trabajo coordinado para conjuntar esfuerzos interinstitucionales que ayuden a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. En el estado de Nuevo León, el Instituto Estatal de las Mujeres es el encargado de dar seguimiento y coordinar las acciones de cumplimiento de esta en los 3 niveles de gobierno. Las tareas se dividieron en 3 grandes apartados: seguridad, prevención y justicia, además de un pronunciamiento de cero tolerancia a la violencia contra mujeres y niñas. En materia de seguridad, se requiere recuperar espacios públicos, iluminar calles y establecer rondines policíacos. En materia de prevención, están los esfuerzos en sensibilización y capacitación a las servidoras y servidores públicos, así como la promoción de los derechos humanos. Algunas acciones a favor de la justicia son evitar la impunidad e investigar con perspectiva de género. Pero esto, ¿a quiénes involucra? Involucra a la Secretaría de Gobierno, Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General de Justicia, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Economía y Trabajo, DIF, Instituto Estatal de la Juventud, Instituto Estatal de las Mujeres, Secretaría de Educación, Poder Judicial e instancias municipales, entre otras. Todos estos organismos darán cumplimiento para que a ninguna mujer se le nieguen, violen o eliminen sus derechos. La alerta de violencia de género contra las mujeres es un mecanismo en el que todas y todos estamos involucrados. Necesitamos que todas las mujeres vivan libres de violencia. En Nuevo León, cero tolerancia a la violencia contra mujeres y niñas. Muy bien, bueno, pues ahí está el video y quise que se proyectara porque normalmente cuando me invitan o nos invitan a los foros, mesas de trabajo, pláticas, charlas, talleres, etcétera, comienzan siempre con la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué haces? ¿Qué es la alerta de violencia de género? Aprovechando este espacio y sobre todo que ya se presentó este video bastante ilustrativo acerca de lo que es la alerta de violencia de género, hoy me gustaría que cambiáramos la pregunta a ¿qué no es la alerta de violencia de género, ¿no? O sea, la alerta de violencia de género o la declaratoria no es una fórmula mágica, no es un ABC respecto de lo que las autoridades tienen que hacer, no es una cartera abierta de recursos públicos, tampoco es un mecanismo claro y sencillo, pero sobre todo no es un mecanismo que deba ser atendido por una sola instancia de dependencia de gobierno. Cuando leemos, ahorita hablaba la fiscal respecto de las obligaciones internacionales, cuando leemos la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la homóloga estatal, nos vamos a dar cuenta de que el documento de declaratoria, cuando lo veamos, este está publicado, en un ratito más les pasamos aquí el link, el documento de declaratoria viene a solicitarle al Estado, cualquiera que sea, Nuevo León, Nayarit o cualquiera que tenga una declaratoria, que implemente medidas que ya se encuentran contenidas en el marco normativo nacional e internacional de protección de los derechos humanos. ¿Qué sí es entonces una alerta de violencia de género? Bueno, lo veíamos en el video, ¿no? Es un llamado a la autoridad a que se haga lo que se tiene que hacer.
Estas palabras para mí fueron providenciales, las escuché en la presentación de un diagnóstico del mecanismo, un diagnóstico del mecanismo que fue preparado por Eurosocial. En el 2018 se presentó, y de quien se las escuché fue la entonces presidenta interina del INMujeres, Marcela Eterno, ¿no? Con lo anterior, asevero que al momento de la declaratoria para el Estado de Nuevo León, más bien no asevero que al momento de la declaratoria no se estuviera atendiendo el problema, por el contrario, creo que estoy casi convencida de que lo que no se hacía era llevar un registro exhaustivo de las acciones realizadas, y no por decir para pantalla o para decir que sí hacemos y hacer como que hacemos, ¿no? Sino para que con base en ese registro realizar un análisis de datos, de procesos, intercambio de buenas prácticas, y conforme a las necesidades lo fueran requiriendo, ir ajustando estrategias necesarias para atender la problemática de la violencia contra las mujeres. Una declaratoria de alerta de violencia de género viene a visibilizar un problema, ¿no? A recordarle al Estado sus responsabilidades estatales, nacionales e internacionales adquiridas, pero también viene a resultar ser un recordatorio de que una problemática tan compleja como la violencia que se ejerce contra mujeres, adolescentes y niñas, también merece acciones igual de complejas, y sobre todo un tejido interinstitucional muy fino, preciso, una coordinación y un compromiso y una responsabilidad y una voluntad tanto de las autoridades involucradas en los procesos de prevención, atención y sanción de la violencia, pero también de la propia ciudadanía. Lo anterior puede verse reflejado en las propias medidas que demanda la alerta de violencia de género. Algunas están orientadas específicamente a accionar determinados mecanismos o ejercitar X circunstancia por parte de la autoridad. Pero hay otras que demandan una doble carga, ¿no? O sea, tanto el ejercicio de la autoridad, pero que este ejercicio de la autoridad vaya y llame a la acción a la propia ciudadanía. Entonces, que vayan dirigidas también a las víctimas, que se les procuren los medios de denuncia, tanto de los medios de denuncia para quienes son víctimas, pero también para quienes no son víctimas, que ayuden a identificar a quienes sí lo son, estas violencias de las cuales están sufriendo, y que ellas mismas puedan denunciar, ¿no? En general, el posicionamiento de actividades que promuevan y busquen cambios culturales tendientes a la erradicación de esta, valga la redundancia, cultura patriarcal, de los modelos de ejercicios violentos de la masculinidad, así como el de la protección, defensa y garantía de los derechos humanos de las mujeres. El Instituto Estatal de las Mujeres, en este proceso de la declaratoria de alerta de violencia de género, juega un papel un tanto peculiar en el proceso de seguimiento, ¿no? En la declaratoria no tuvimos participación. Esta declaratoria es una organización solicitante de defensa de los derechos humanos de las mujeres, va y la solicita, se hace todo un estudio previo, finalmente la emite la Secretaría de Gobernación a través de la CONAVIM, de lo que ya mencionábamos, ¿no? Pero en el Estado, una vez que tuvimos la declaratoria, fue el gobernador constitucional, el ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, quien da la instrucción de que sea el Instituto de las Mujeres el ente público encargado de la coordinación de las acciones para dar cumplimiento a las medidas contenidas en la declaratoria. Esta instrucción directa por parte del gobernador posteriormente fue confirmada y ratificada para un nuevo periodo por el propio Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que en el instituto recae la responsabilidad de la coordinación de estas acciones, buscar estrategias para la conjunción de los esfuerzos institucionales, para el diseño, implementación, evaluación y, en su caso, el planteamiento de nuevas estrategias para contrarrestar la violencia contra las mujeres en el Estado. También implica que acompañemos en los procesos de diseños de planes y programas de trabajo, pero también proporcionar asesoría y la búsqueda de nuevas estrategias, y también saber identificar cuando de plano no tenemos nosotros una fórmula, decir, bueno, pues la buscamos donde sí la haya, ¿no? También implica análisis de datos, identificación de buenas prácticas, pero también la identificación de áreas de oportunidad, propiciar un intercambio interinstitucional de experiencias, y entre eso y otras cosas se realizan en el instituto con relación a la alerta de violencia de género y en general en relación a la problemática de la violencia contra las mujeres. En el camino, debo ser muy clara en esto,
nos hemos encontrado con instituciones y personajes que han resultado ser verdaderos aliados y aliadas en este camino. El caso de la Fiscalía Especializada y en general de la propia Fiscalía General nos dan muestra de que grandes cosas se pueden realizar cuando se realizan acciones de manera coordinada, sin el ánimo de señalar lo que se hace mal, sino que por el contrario, siempre con el ánimo de abonar a que las cosas se hagan mejor. Si eso implica, tanto para las instituciones como para el propio instituto, involucrarnos en procesos de autocrítica, no dudamos en hacerlo para abonar a la construcción de nuevas estrategias y de nuevos parámetros. La Secretaría de Seguridad Pública también ha sido una instancia bastante precisa y necesaria al momento de implementar ciertas acciones. A través del C5 y de la institución policial Fuerza Civil, pues hemos logrado ciertos avances, ¿no? La Secretaría actualmente nos ha abierto la puerta tanto para capacitar a la totalidad de elementos policíacos, actividades que dicho sea de paso, tuvo que suspenderse por la actual contingencia sanitaria, pero también para que proporcionar un espacio para que un equipo de atención pueda atender y canalizar desde el propio Centro de Operación del Sistema 911 a víctimas de violencia de género. Los municipios con declaratoria de alerta de violencia de género también nos han abierto las puertas y a través de una escucha activa han ido impulsando estrategias emergentes, pero también algunas otras con miras a que se conviertan en políticas, acciones y programas blindados contra los cambios de administraciones. Colaboran con el Estado, con la propia Fiscalía General de Justicia, con la Fiscalía Especializada. En fin, como lo mencionaba hace unos minutos, ¿no? Ha ido haciéndose un tejido preciso, fino, tal vez lento, pero de gran resistencia, y eso es lo que se está buscando y de a poco se ha ido logrando. Los resultados aquí están. Acabamos de escuchar a una fiscal en feminicidios que viene y nos dice que todas y cada una de las muertes violentas de mujeres las investiga de inicio como feminicidio, aún a sabiendas de que eso nos seguirá posicionando en los primeros lugares a nivel nacional en la incidencia de este delito. Pero que eso no significa que somos el lugar en donde más mujeres se asesinan. El aumento en las denuncias de los delitos relacionados con violencia contra las mujeres también es un indicador claro de que las cosas de alguna forma se van haciendo y se van haciendo bien. Pues porque el aumento de estas denuncias no necesariamente implican un aumento de casos de violencia, ¿no? Tenemos ahora más y mejores medios de denuncia, la propia denuncia virtual de la que nos hablaba hace unos minutos la fiscal especializada, pues las víctimas, sus conocidos y allegados tienen más información y más medios para poder denunciar. Es decir, las violencias que antes no se denunciaban, ahora sí lo están haciendo. Las áreas... Perdón, Dani, esto que comentas es súper importante porque justamente Claro. nos habla de cómo está cambiando las cosas, ¿no? O sea, de cómo, y también creo que nos ayuda a romper como mitos o ideas que tenemos. O sea, se habla y se dice mucho como del Estado de Nuevo León, o sea, más feminicidios, el Estado de Nuevo León, muchas denuncias, ¿no? Pero el que nos menciones este panorama nos habla de que si se registran tantos feminicidios es porque estamos haciendo bien nuestra chamba de registrarlos como feminicidios, ¿no? Exactamente. Es decir, ya el hecho de tener el hecho de que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen como feminicidios, ese ya es un indicador claro de que las cosas se están haciendo bien y que las denuncias aumenten. Es decir, si te vas más o menos a la generalidad, vas viendo que las llamadas se mantienen en una constante, las llamadas de emergencia, a lo mejor haces un comparativo con años anteriores y el aumento o disminución de alguna manera es poco significativo, pero las denuncias se aumentan porque tienen más y mejores medios de denuncia y porque tienen más información para poder hacerlo. De a poco, también debo de decirlo, los cuerpos policíacos han ido involucrándose de una manera más activa en la atención de una problemática que era vista como un asunto del orden privado. O sea, de plano los policías nos decían, pues es que yo no me puedo meter, pues que están dentro de sus casas y pues ahí se están peleando. Las denuncias ciudadanas también se han incrementado, es decir, estos reportes realizados por personas que no son las víctimas directas o indirectas de las problemáticas, es decir, vecinos, conocidos que dicen, oye, pues estoy escuchando una pelea y pues la verdad es que pues no me quiero arriesgar y mejor te hago un reporte y esto nos da cuenta también de un mayor involucramiento social en una problemática que de entrada se consideraba privada y lo que pasa detrás de la puerta de la casa, ahí se queda. Los avances son importantes, como también son considerables los retos que aún quedan por resolver. Finalmente, y esta también es una parte bastante peculiar del instituto, el instituto en materia de alerta de violencia de género también tiene una función administrativa, es decir,
es la solicitud y sistematización de información para la integración y rendición de los informes periódicos anuales que se rinden al grupo interinstitucional y multidisciplinario que da seguimiento a la alerta de violencia de género. Este grupo interinstitucional se integra por instancias y dependencias en su mayoría federales, así como organizaciones de la sociedad civil y la propia organización solicitante de la alerta de violencia de género en el Estado. El Estado de Nuevo León, a partir de la declaratoria que fue en noviembre del 16, ha rendido un total de 3 informes anuales, los que corresponden. El del 17 a 1 año, el del 18 a 2 años y el del 19 a 3 años, siendo Nuevo León de los pocos estados que han sido constantes en este seguimiento. A la fecha contamos con 2 dictámenes respecto de estos informes que se han rendido. Estos dictámenes los realiza el JIM, no los realiza el Estado. Y los correspondientes a los informes, estos 2 dictámenes de los que hablo son los correspondientes al informe 17 y 18. Al día de hoy estamos a la espera de que se nos notifique el tercer dictamen correspondiente al 19. Sin embargo, de acuerdo al último dictamen que tenemos, al 2018, de las 18 medidas que integran la declaratoria de alerta de violencia de género en el Estado, un 44% se considera todavía que no han sido cumplidas, pero el restante por ciento, el 56%, o se encuentran cumplidas o se encuentran en proceso de cumplimiento. Es decir, vamos a más de la mitad del camino. Esto es un trabajo arduo, visibiliza la necesidad de una coordinación constante, no de inicio, sino constante en los procesos, porque nos vamos dando cuenta en la ejecución de las acciones. A veces nos topamos con que creímos que este era el camino, pero realmente nos vamos encontrando más resistencias o más obstáculos adelante. Entonces, o seguimos avanzando o nos detenemos para seguir haciendo las cosas bien, aunque esto implique un paso más lento en la implementación y diseño de ciertas estrategias. Entonces, la verdad es que preferimos siempre el camino más lento, pero que es el más seguro. ¿Por qué? Porque al final del día eso nos permite saber que las acciones que se vayan implementando son acciones que irán encontrando buenos resultados, como los que hemos encontrado hasta ahorita. Muchas gracias, Daniela. De hecho, nos menciona, Irma Mochoa nos dice, la declaratoria de alerta de violencia de género para Nuevo León visibilizó el problema de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas en la entidad. También nos dice, visibilizó, como bien lo dice el video, la necesidad de coordinar las acciones. Esto es muy importante, ¿no? Porque nos habla de cómo no solamente se trata de investigar con perspectiva de género, sino investigar de forma ordenada, o sea, de forma coordinada, tal cual. O sea, para que podamos lograr un cambio, y como también lo decía en el video, no todas las instituciones que participan en la declaratoria de alerta de violencia de género son muy importantes. Y ahora nos hacían por aquí también una pregunta, más bien yo tengo una duda, ¿qué implica o cómo es que cada estado, o sea, por qué se declara alerta de violencia de género en un estado? Bien. O sea, ¿a causa de qué? Esa creo que es para mí, ¿verdad? Sí. Mira, la Ley General de Acceso, que es, y su propio reglamento, establecen 2 supuestos para poder emitir la declaratoria. Número 1, por violencia feminicida, es decir, por justamente esta incidencia de delitos cometidos contra las mujeres, como lo fue en el estado de Nuevo León, y que de alguna manera el Estado no compruebe que tiene un mecanismo para prevenir, atender, sancionar y erradicar. Y la otra es por agravio comparado, es decir, por legislación o una política pública que agravie o lesione de manera muy precisa y muy específica los derechos humanos de las mujeres. La mayoría de las alertas de violencia de género que hasta ahorita han sido declaradas en todo el territorio nacional han sido por violencia feminicida. Del que tengo ahorita conocimiento que tiene uno por agravio comparado, de hecho tiene 2 alertas, es Veracruz, y está por declararse o se declaró la de agravio comparado en el estado de Guerrero. Si mi información no me falla. Si me falla, discúlpenme mucho. Pero esto es lo que puede dar para una declaratoria de alerta de violencia de género. Hay estados, y sí quiero recalcarlo, hay estados, no voy a decir cuáles, pero hay estados que aunque tienen altos índices de violencia contra las mujeres, no ha sido declarada la alerta de violencia de género. Muchas y muchos podrán decir que es un elemento político, no me voy a meter en eso. Lo que sí quiero recalcar es que los instrumentos internacionales
la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, habla que las obligaciones del Estado son de medios y no de resultados, por más triste que esto nos pueda parecer. Es decir, cuando un Estado comprueba que está haciendo todo lo que esté a su alcance para prevenir, atender, sancionar y erradicar una problemática, en este caso el de las mujeres, no habrá manera de poderle recomendar o de poderle atribuirle una violación de derechos humanos por más alta que sea la incidencia en ese territorio. Al final del día, esto es parte de una motivación de profusos análisis por parte de las organizaciones solicitantes, así como de argumentos que en su momento se utilizan tanto por los estados como por las propias, insisto, organizaciones solicitantes, como el Sistema Nacional. Pero esto sí consideré importante recalcarlo porque de pronto viene a darnos respuesta a por qué en X estado, que se asesinan más mujeres, no tienen una alerta de violencia de género, y en Nuevo León sí la tienen, o en X otro estado, ¿no? Eso sí creo que es importante que comencemos también a ponerlo en la discusión pública. De hecho, nos comenta también Irván Mochoa, nos dice, la declaratoria de alerta de violencia de género para la violencia contra las mujeres para Nuevo León se solicitó en enero de 2012, porque en el año de 2011 en la entidad se registraron más de 220 muertes violentas de mujeres, adolescentes y niñas, aunque tiene que ver mucho con esto que nos comentas, Dani. Así es. También nos hacen una pregunta, Griselda, dicen, ¿de qué manera se aplica el protocolo para juzgar con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el delito de feminicidio? Bueno, creo que va muy de la mano con lo que traemos del tema de la alerta y de qué acciones y algo que sí es importante que las que nos escuchan y los que nos escuchan sepan. En el caso de Nuevo León, tenemos el contexto de que el tipo penal de feminicidio, justo gracias a las acciones de las organizaciones, sobre todo la solicitante que es Artemisas por la Equidad, y de diferentes organizaciones civiles que han estado muy al pendiente de la garantía de los derechos humanos de las mujeres, se generó el tipo penal del feminicidio. Entonces, en el caso de Nuevo León, desde el 2013 se tienen registros en este tipo penal. Y decían, bueno, ¿qué se está haciendo en el caso de Nuevo León con los avances o la aplicación de la perspectiva de género? ¿Y por qué Nuevo León se tiene la idea de que hay tantas muertes o que es un estado feminicida? Bueno, lo que sí estamos obligados, esto es importante que de pronto las personas que nos ven, es que las funciones de procuración de justicia están obligados a investigar con perspectiva de género. Entonces, cuando hablamos para la medición en la procuración de justicia, y puede ser un ejemplo de pronto muy visual, ¿qué fiscalías tienen más perspectiva de género en la entidad? Lo podemos ver con los datos del secretariado. La muerte violenta de una mujer es que una mujer haya sido privada de la vida. El tipo penal, bueno, ya está esta discusión de lo que explicábamos, que si hay o no razones de género. Bien, pues tenemos que el Estado de Nuevo León, con datos del Secretariado Ejecutivo Nacional, en su página número 12, aparece en el tipo penal del feminicidio Nuevo León en tercer lugar. Estos datos pareciéramos en un empate técnico, pero nosotros siempre rendimos por las personas, es decir, otro de los elementos reparadores para las familias de las víctimas es que para nosotros las víctimas no son carpetas. Siempre reportamos número de víctimas, ¿sí? O sea, les damos identidad a cada una de ellas que han sido privadas de la vida en contextos de razones de género. Entonces, siempre van a ver que el contexto de víctima, la lámina de víctimas y de carpetas, siempre manejamos el mismo número porque contabilizamos como víctimas. Aparece en tercer lugar. Bueno, ¿qué es estar en tercer lugar de feminicidios? Miren, de enero a junio han sido privadas a nivel nacional 1,916 mujeres, pero tan solo 473 han sido investigadas por razones de género. Tan solo el 24% de las muertes violentas en nuestro país están siendo investigadas bajo este criterio. ¿Qué te dice? Este reforzamiento que tenemos que hacer desde la Procuración de Justicia, en que nuestra chamba es investigar con perspectiva de género. Y respondiendo a esa pregunta de ¿para qué nos sirve este protocolo? Bueno, a nivel internacional
somos el único país que cuenta con un protocolo emitido por la corte más grande del país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos dice cómo entender y aplicar la perspectiva de género. Nuevo León es de los estados en donde se lleva mayor investigación con perspectiva de género. Toda muerte violenta de mujer comienza su investigación como feminicidio. Entonces, cuando me preguntan, ¿el evento que sucedió ayer es un feminicidio? Claro que es un feminicidio. Todos son un feminicidio porque todo se aborda una escena del lugar del hallazgo del cuerpo de una víctima, mujer, con características de mujer, se investiga como feminicidio. Ya si en el transcurso de la investigación los datos de prueba advierten la no existencia de una razón de género, bueno, es por eso que también tenemos dentro del tipo penal del homicidio víctimas mujeres. Es decir, tampoco buscamos que todas las muertes en Nuevo León sean feminicidios. Lo que hacemos es hacer nuestro trabajo, investigar con perspectiva de género y detectar las violencias que viven las mujeres. Llama la atención, por ejemplo, el caso de los estados con mayor perspectiva de género. Campeche tiene registrados en un nivel absoluto de muertes violentas de mujeres 3. Y las 3 están siendo investigadas como feminicidio, así continúa su registro. Bueno, en el caso de Nuevo León, de las 51 muertes violentas de mujeres, 35 aún continúan sus líneas de investigación como feminicidio para agotar esas 7 razones que platicábamos de género. Pero bueno, llama la atención que, por ejemplo, estados como Guanajuato, que tiene 261 muertes violentas de mujeres, solamente 9 están investigándose como feminicidio. Es decir, el 3% se está analizando bajo esta perspectiva de género. Y bueno, llama la atención porque justo es de las acciones que nosotros buscamos en la generación de una fiscalía especializada, ¿no? Entender estas diferencias y poder hacer que accedan a la justicia de manera igualitaria. Entonces, me parecía muy importante eso y quiero aprovechar para las y los que nos ven, lo que platicaba de la denuncia virtual. Está en la página de internet o pueden descargar en sus tiendas de aplicaciones de celulares, tanto para sistema iOS o el tema de Android, poner la de Fiscalía NL y descargar la aplicación, o desde la página de cualquier explorador www.fiscalianl.gov.mx. Si se deshabilita el botón verde de continuar, quiere decir que los requerimientos tecnológicos para poder sostener una comunicación bidireccional son suficientes. En caso de no ser así, conéctense a una red de Wi-Fi, no lo manejen para que no se corten las llamadas, porque de pronto puede suceder eso o que se alenten. O bien, también recuerden que nosotros seguimos abiertos, la Fiscalía es uno de los servicios primordiales del Estado, nunca se detuvo y pueden seguir asistiendo a los CODES para presentar de manera directa las denuncias. Muchas gracias. Nos preguntan también, ¿se puede usar la ley Olimpia en cualquier estado o solo funciona en aquellos que ya se aprobó? Bueno, aquí yo creo que la licenciada Daniela y su servidora podemos también intervenir, pero yo les explico desde el tipo penal del código. La ley Olimpia, de pronto cuando se hace una modificación en los delitos, sobre todo ahora de razones de género, del tema de mujeres, buscan nombrarlo de una manera que pueda transmitirse socialmente como muy ejemplificada. El caso de la situación de la ley Olimpia, pues ha generado en una idea en general el objetivo de esta ley. Bueno, es una modificación en el Código Penal, y en el Código Penal de nuestro estado ya se encuentra tipificado este delito. De hecho, lo pueden ver dentro de la incidencia que se rinde de Fiscalía General de Justicia. Se llaman delitos contra la intimidad personal. Entonces, nosotros en Nuevo León ya lo tenemos el tipo penal, lo tenemos desde el año pasado, y bueno, ya tenemos incidencia en este tipo de delitos. Muchísimas gracias, Grisela. ¿Qué más? También nos dicen, ¿qué opinan acerca de homologar el tipo penal de feminicidio local con el Código Penal Federal? Siendo como es que no tiene establecido el delito de feminicidio en grado de tentativa. ¿Qué opinas de esto, Daniela? Porque a mí, si finalmente quien lo va a aplicar en un momento dado es la fiscal especializada, pero bueno, trato de dar respuesta. ¿Qué opinamos? El tipo penal, de hecho, la fiscal inició con eso. El tipo penal en el estado de Nuevo León está homologado al federal. Y mencióname por ahí la cuestión del grado de tentativa. Esta parte no la... Claro.
Mira, te la vuelvo a leer. Dice, ¿qué opina acerca de homologar el tipo penal del feminicidio local con el Código Penal Federal, siendo como es que este no tiene establecido el delito de feminicidio en grado de tentativa? Ok. Pues es que yo creo que para determinar y poner una postura muy clara, yo siempre he sido de la idea de que primero hay que revisarlo con quienes verdaderamente lo van a operar. O sea, en este caso la Fiscalía, tal vez invitar a cuerpos policíacos, pero sobre todo Fiscalía y Poder Judicial, porque después se generan ciertas cuestiones como estándares probatorios, como muchas cuestiones que yo que soy abogada no tengo ese conocimiento, pero quienes son los operadores sí. Y muchas de las veces creyendo que hay un avance, damos un retroceso porque entonces ya no logramos por cuestiones técnicas y no necesariamente por una incapacidad de los fiscales, por el contrario, estos me consta que han pasado por un proceso bien arduo y bien profundo para poder generar estadística positiva en materia de sentencia. Esto genera después a la larga procesos más complejos, más complicados, que a la postre se verán reflejados en una no reparación integral o en una deficiente sentencia, ¿no? Entonces, más allá de fijar en este momento una postura, yo creo que invitaría a las y los actores políticos correspondientes a que sí viéramos la problemática, que bueno que nos estamos involucrando en esto, pero que escucháramos también la voz de las y los operadores del sistema de justicia. Muchas gracias. Igual si quieren, les comparto. Esto es para mí súper, súper apasionante y les agradezco a quien haya hecho esta pregunta. Ya vamos entendiendo este tema, porque creo que coincidimos en lo siguiente. Miren, el feminicidio es un delito de resultados, ¿sí? La privación de la vida, ¿no? Vamos a ver el cuerpo de una mujer que ha sido privada de la vida, analizamos dentro del contexto tanto de la familia, del lugar de los hechos, del lugar del hallazgo, si existen o no razones de género. Y lo que se busca es obtener una sanción. En el caso de Nuevo León hubo una modificación reciente a la sanción y estamos dentro de las sanciones más altas en el país. Esto sería un tema muy técnico y una discusión padrísima ya y de pronto de derecho no quiero agobiarlas con este tema, pero sí en el tema de la tentativa. La tentativa, el delito ya está regulado. La tentativa es la intención, ¿sí? De pronto ya esto es una cuestión subjetiva que, bueno, las organizaciones no gubernamentales y sobre todo las luchadoras de estos derechos fundamentales, lo primero que hicieron al normar el delito de feminicidio es buscar que el delito sea objetivo. Es decir, que no pere la cabeza de alguien con roles, con estereotipos o con ideas de la cultura actual, de que las mujeres asumimos un rol, de que las mujeres podemos o no podemos hacer ciertas acciones, para cuestiones que cada cabeza, pues como decimos, es un mundo. Lo que buscaron es que este delito tuviera cuestiones objetivas que permitieran su acreditación, es decir, verdaderamente que fuera un delito que pudiera obtener una sanción. Entonces, cuando hablamos de la tentativa, es una forma en la que ese delito no fue acabado, pero no fue acabado no por el que lo producía o el que tenía la intención de producirlo, sino por una causa ajena. Eso me parece bellísimo, porque una de las acciones que hemos trabajado muy puntualmente desde la instrucción del licenciado Gustavo Guerrero ha sido romper paradigmas. Y los principales paradigmas que existen en las investigaciones de los feminicidios y de las violencias en contra de las mujeres es que no hay un tipo de violencia. Es decir, esta violencia lineal en donde empieza de un modo y termina de otro, no funciona así. Las violencias se han complejizado y todas las mujeres están en riesgo de ser privadas de la vida. El tema es que los operadores detecten estos riesgos y protejan la vida. Y creo que estos son de las acciones más relevantes que ha hecho la Fiscalía. Somos el único estado que tenemos en el país la incidencia de la tentativa de feminicidio. La tentativa es el resultado que no se produjo por una causa externa al victimario. Y algo que hay que... Estamos teniendo dificultades con la fiscal, ¿verdad? Parece Sí, que se igual detuvo su imagen. Sí, se detuvo su imagen. Igual me gustaría, aprovechando bueno, más bien tal vez si me lo permites, esperando que regresara,
dar un poco respuesta a esta pregunta que así, bueno, ya regresó. Hola. Uy, perdón, no sé qué pasó, disculpen. Bueno, decía, esta idea, ¿no? De pronto tan de fábula, tan fantástica, que buscamos que siempre haya un tercero que nos salve, que somos las que tenemos que ser rescatadas de esta situación, pues romper paradigmas que nosotras tenemos la fuerza de resistir las conductas y que podemos procurar nuestra vida. Entonces, el delito de tentativa de feminicidio se ha trabajado muy puntual gracias a todo mi equipo de las y los fiscales, que de verdad les quiero agradecer muchísimo la paciencia y sobre todo el ímpetu que tienen para argumentarlo ante las y los jueces, porque lo que los jueces hacen es juzgar el delito. Y lo que nosotros tenemos que aportar es la información para que ellos puedan resolver. Entonces, así cerramos las pinzas de todo el sistema del proceso penal. No hay un solo responsable, sino un trabajo en equipo, desde las policías que acuden al lugar de los hechos y le dicen, me estaba ahorcando, y comprendemos que el ahorcamiento es una de las mecánicas más comunes para la supresión de la vida de las mujeres, en donde ponen a disposición este delito de manera oficiosa, pero sobre todo sin la posibilidad del otorgamiento de perdón, generando todas las diligencias que se requieren para la acreditación del delito y generando en este sentido sentencias con efectos restaurativos. Bien importante que sepan que no es lo mismo cualquier tipo de violencia. La tentativa llega a ser sancionada en este estado de 26 años, 6 meses hacia arriba. Entonces, esto hace que haya vida, haya mujeres hoy por hoy con vida, haya culpables en la cárcel, en donde desde manera inmediata de la comisión de la conducta no solo se extrae, sino que queda en la cárcel, sin que haya más riesgos para la víctima. Siendo muy objetivos, analizando, ojo, no quiere decir que no se les impongan medidas de protección, porque la mayoría de las tentativas de feminicidio, el riesgo de las víctimas no solo es por parte del imputado, sino de la red de apoyo del imputado, de las familiares, de todo, porque si incentivan y dicen, no, retira la denuncia, perdónalo, di que no fue así, para que lo salven, para que lo saquen y para que, y le pronto la culpa, ¿no? A las mujeres de que es por tu culpa que está en la cárcel. Bueno, yo siempre les digo a todas mis víctimas es de, tú tienes responsabilidad de lo que tú realizas. La conducta que él hizo será sancionada por un juez y ese es trabajo de ellos. Mi trabajo es ponerlo a conocimiento de ellos. Entonces, la tentativa de feminicidio en materia federal sí se encuentra, es un delito, hay delitos que sí pueden ser de tentativa y bueno, sí existe. Pocos son los estados que lo exploramos como una acción efectiva para erradicar la violencia contra las mujeres, pero definitivamente es la que preserva la vida de ellas. Muchísimas gracias. Justamente me resulta muy, muy, muy importante esto, ¿no? Porque bien como mencionas, o sea, puede salvar la vida de las mujeres y es literalmente lo que buscamos con todo esto. También nos mencionaban, nos preguntaban, ¿qué podemos hacer las personas para involucrarnos? O sea, alguien preguntaba específicamente para su área laboral, ¿no? O sea, para que entendieran o capacitarles sobre estos temas. O sea, ¿cómo se puede involucrar la ciudadanía en erradicar la violencia contra las mujeres? ¿Dani? Sí, ya. Híjole, depende de dónde trabaje, depende de dónde viva, depende de lo que haga, pero realmente todas y todos de alguna forma debemos, y ni siquiera me atrevo a decir podríamos involucrarnos, ¿no? Debemos involucrarnos. En nuestros centros de trabajo, la violencia laboral, el acoso y el hostigamiento sexual y laboral es bien importante. Establecer protocolos de actuación, establecer que den a conocer este tipo de conductas y de qué manera sancionadas, que haya una verdadera investigación al interior de los centros laborales es importantísimo. La sensibilización y el entendimiento de cuál es el origen de este tipo de problemáticas, ¿no? O sea, pequeñas bromas, pequeños dichos cotidianos que tenemos nosotros en nuestras interacciones personales, son caldo de cultivo para grandes consecuencias como después lo vendrá a ser un feminicidio, una tentativa, una violencia familiar. Entonces, entender bien los procesos tan complejos de una persona que vive violencia, ¿no? Es muy común que nosotras digamos, híjoles, que está viviendo violencia y si está ahí es porque lo quiere. Entender ciertos procesos psicológicos, entender los ciclos de la violencia, la espiral de la violencia, las dependencias, pues por eso también tenemos violencia económica, física, psicológica y patrimonial, ¿no? Porque de alguna manera también vamos generando una dependencia, las víctimas van generando una dependencia con el agresor
agresor, y por más increíble que nos parezca, son procesos bien complejos de los cuales en vez de decir, híjole, pues está ahí porque quiere y que finalmente si la mata, pues que la mate, quiso ella esa consecuencia, es entender los procesos de las propias víctimas y decir que muchas veces está en nuestras propias manos el evitarlo, ¿no? Está la tentativa, por ejemplo, y estamos en el hecho, yo mencionaba hace unos minutos, que ahora se están involucrando más, por ejemplo, los vecinos, estas redes vecinales de decir, es que lo escuché y es que entonces obligo a que el policial entre y entonces esta acción policial conjuntamente con el fortalecimiento de las capacidades institucionales por parte de ministerios públicos, la sensibilización y la aplicación del protocolo ahora sí para juzgar con perspectiva de género por parte de los jueces, es finalmente lo que nos va a ir haciendo este tejido del que yo hablaba hace unos minutos, ¿no? O sea, necesitamos involucrarnos todas y todos. Realmente, ¿qué podemos hacer? ¿En qué ámbito? Pues por eso estamos en el instituto, ¿no? Hay un montón de áreas, el área de capacitación, de sensibilización, de empoderamiento, que hacen un trabajo arduo precisamente para promover estos cambios culturales, esta capacitación y esta sensibilización, para entender la problemática y para llamarnos a la acción activa en esta prevención. Antes de concluir, sí me gustaría dar por ahí respuesta. Traían la inquietud de lo de la ley Olimpia, que si no estaba aprobada, si no se podía exigir. Tendríamos que revisar el estado del cual están específicamente hablando, creo que sí lo mencionaron por ahí, Jalisco. Tendríamos que revisar su propio código penal para ver si de alguna forma ahí podríamos aplicar alguna estrategia de litigio estratégico. Esperemos que no nos esté viendo nadie de Jalisco, perdón. Pero la verdad es que la prevención, atención, sanción de la violencia contra las mujeres, como lo decía yo en un inicio, es una obligación ya internacional, ¿no? Cualquier tipo de violencia, violencia psicológica, cualquier tipo de violencia que me afecte, que afecte mis derechos, mi dignidad, mi psicología, mi integridad psicológica y física. Entonces, desde esa perspectiva, realmente aplicando un litigio estratégico podríamos hacerlo, insisto. Espero que nadie de Jalisco nos esté viendo y si no, en este momento se va a cortar la transmisión. Gracias. Muchas gracias, Dani. Grisela, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Qué podemos hacer? Digo, tú también lo mencionaste ya brevemente, ¿no? O sea, en el transcurso de este conversatorio se ha mencionado, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la ciudadanía para involucrarse más en estos temas y ayudar a la erradicación de los delitos de violencia de género? Bueno, difiero un poquito con la licenciada Daniela en el Código Penal, pero no, padrísimo. La verdad que esto se ha hecho desde la creatividad, de verdad. Reconozco mucho el activismo social en los derechos de las mujeres. Nos han enseñado mucho y nos hacen luchar por esto. Entonces, realmente no estar más que agradecida de todo ese empuje que hacen desde la sociedad civil y decirles que, bueno, nuestro trabajo como Estado es garantizarlo. Entonces, hay que entender esas diferencias lo dice muy claro siempre el fiscal general, dice que para poder erradicar un problema hay que visibilizarlo y una vez visibilizado entenderlo y así trabajarlo. Entonces, de manera muy concreta, sí es importante que sepamos que la condición de este tipo de legislación, bueno, tiene que ser, el delito tiene que estar normado. Sí, porque bueno, el 14 constitucional es muy claro que no podríamos aplicar alguna pena por analogía, pero tiene toda la razón desde la visión de los mecanismos de adelanto, es decir, las mujeres vivimos muchos tipos de violencia y el hecho de que no todo lo penalicemos, ¿de acuerdo? No todo busquemos la solución a través del derecho penal. Que nos quede claro que el derecho penal tiene una función específica del Estado, que es la sanción de una conducta. Que ahora con el nuevo sistema de justicia se han ampliado las obligaciones que tenemos como Estado en el sistema punitivo, pero no olvidando que lo que se busca es la sanción de la conducta. Ahora el objeto del proceso penal tiene sancionar al responsable, buscar que el delito no quede impune, la reparación del daño, que no se siga continuando el hecho. Y bueno, si hacemos una interpretación de criterios internacionales y de la Ley General de Víctimas, pues tiene el efecto restaurador del Estado y la garantía de no repetición. Al menos en el contexto de las mujeres, eso lo tenemos nosotros en Fiscalía muy en claro. Y decirles que, pues, ¿qué buscamos? Que realmente nos apasiona día a día estar en este tema, es que desnormalicemos las violencias, es que hagamos comunidad, es que ayudemos a las mujeres. No todas podemos tener las mismas capacidades, no observamos desde los mismos privilegios, desde las mismas situaciones,
no solo hay que actuar con perspectiva de género, sino que hay que actuar siempre bajo un criterio de interseccionalidad, es decir, pensar que no es la misma decisión que toma una mujer con alto nivel socioeconómico que la que toma uno con bajo nivel socioeconómico. Una mujer en calidad de migrante doméstico o de migrante internacional en donde no tenemos redes de apoyo, o la calidad que podemos tener una mujer, una niña, y una niña además en condiciones afroamericanas. Bueno, todas tienen una característica específica y lo que nos ha dicho esto es el análisis de estos derechos bajo una perspectiva de género interseccional, o sea, analizarlo desde todas estas perspectivas. Hacer comunidad es que, por ejemplo, hagamos estos espacios, nos escuchen a las autoridades como, pues somos personas, entonces créanos que trabajamos día con día para romper los paradigmas de que el Estado no cumple sus funciones. Día con día trabajan todo el equipo de Fiscalía y sobre todo las personas que están dentro de mi equipo para deconstruirse, para hacer mejor su trabajo, para brindarlo con mayor calidez, para prepararse y para cada día hacer las cosas mejor. Entonces, también los jueces han tenido un periodo de crecimiento, los policías, las policías, y bueno, todos los que tenemos una interrelación, pues estamos en una constante mejora que bueno, hay que reconocérselo al Estado de Nuevo León, esta acción en conjunto. Hacer comunidad implica también en que desnormalicemos las violencias, ¿sí? Como personas. De pronto, como decía en la parte de esta cuestión íntima, ¿no? Se están peleando, bueno, que ellos se resuelvan, no te metas, son cosas de pareja. Ya dejamos de normalizar eso. Nosotras reconocemos las violencias que vivimos, las situaciones que tenemos y las conocimiento de la autoridad. De verdad queremos agradecer esa confianza, esta apertura a los diálogos y que vean que nosotros estamos, evidentemente, como bien lo puntualizaba la licenciada Daniela, hay acciones, pero también hay áreas de oportunidad que día con día se trabajan y nos hacen buscar soluciones, como bien aquí el fiscal general lo dice, siempre hay que buscar soluciones creativas para los nuevos retos que llevamos día con día, porque la sociedad se le tiene que otorgar la justicia. Entonces, bueno, estamos en este análisis, en este camino, y bueno, los objetivos ya se ven materializados con acciones como el modelo de investigación homologado a través de la denuncia virtual, de que buscamos que la carpeta, la fiscalía especializada sea la fiscalía 100% digital, es decir, que las carpetas de investigación todas estén digitalizadas, las audiencias se sigan continuando llevando de manera virtual como lo hacemos en este momento, y facilitamos el acceso a la justicia a todas las víctimas. Entonces, pues, decirles que esta sería como de las acciones que más nosotros reconocemos para este cambio estructural. Muchísimas gracias. También me gustaría agregar que todas estas acciones que se están llevando a cabo desde la Fiscalía, la denuncia virtual, no son a partir de la contingencia sanitaria. Entonces, la verdad, nos cayó como anillo al dedo. O sea, empezó la contingencia sanitaria y afortunadamente la Fiscalía ya estaba preparada para tener este tipo de denuncias virtuales, lo cual, pues además me imagino que ha facilitado mucho el trabajo para aquellas mujeres que desafortunadamente viven violencia en sus casas y con la contingencia sanitaria, ¿no? De no saber, o sea, si en la vida diaria a veces no sabemos muy bien a dónde acudir, bueno, aquí están todas esas herramientas y muchísimas gracias a ambas por sus participaciones. En los comentarios nos están felicitando mucho. Ambas, todas las personas les gustó muchísimo toda la información que nos compartieron y también se les nota muchísimo la pasión y la entrega al trabajo que realizan en pro de la salud y seguridad de las mujeres. Les agradezco a todas y a todos por haberse conectado con nosotras. Les invitamos a que sigan con atención los diálogos del CEDOFEM. Lo que buscamos es generar la conversación y visibilizar estos temas que nos benefician a todas y a todos. Les recordamos también que está nuestra línea de atención, el 070, el 911. También está la denuncia virtual por parte de la Fiscalía. Por el momento no estamos atendiendo de manera presencial en el Instituto Estatal de las Mujeres, en Fiscalía sí, pero sí de forma virtual en todas nuestras redes sociales. Y tenemos 5 números disponibles en WhatsApp. Gracias nuevamente y nos vemos la siguiente semana, el jueves 20 de agosto a las 5 de la tarde con el tema de paridad de género. Permítanme, se los comparto. Aquí está. Bueno, pues muchísimas gracias. Les esperamos el próximo. No, discúlpenme, no es miércoles, es jueves. El jueves 20 de agosto a las 5 de la tarde. Ahí nos vamos a estar viendo. Muchísimas gracias a todas y a todos por participar, por dejarnos en los comentarios sus opiniones y por supuesto a las compañeras por darnos toda su experiencia. Gracias.